¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo a todos los amigos del CEBU, la revista. Y bueno, pues estamos aquí en el segundo video para YouTube. Pues tenemos algunos temas interesantes que comentar. Pues va a ser muy curioso, ¿no? Estábamos comentando justo esto porque pues, ayer tuvimos la presentación de Hannibal 5. Entonces, pues, de alguna forma va a ser para nosotros un poco reiterativo. Probablemente subamos el video de la presentación un poco después. Entonces, pues va a ser raro, ¿no? Pero bueno, esperemos que lo disfruten igual. Y bueno, pues hoy arrancamos con un sonidito muy particular. Cuenta la leyenda que usaban este instrumento para provocar terror con los enemigos aztecas. Por la noche llegaban en la madrugada y eran grupos de cientos de soldados que tocaban este instrumento, ¿no? Entonces, es la primera vez que lo toco, así que espero yo que suene correcto, ¿no? Es el famoso silbato de la muerte azteca. Hay muy pocos, digamos que estudios académicos, porque se considera que en realidad no se usaba, ¿no? O sea, se considera que es más leyenda que realidad. Y bueno, no están aquí ustedes, pero pues suena fuertísimo, ¿no? El silbato, ¿no? Por lo menos la tecnología sí existe y si tienen el entusiasmo, el interés o la curiosidad, pues pueden checarlo en internet. Hay un PDF bastante completo al respecto. Y bueno, pues este es como de los más sencillos, los pueden conseguir en la Ciudadela. Si se trata de dar comerciales, pues busquen un lugar que se llama Chac Mall, que es, saludos ahí a mi amigo que está por allá. Y bueno, pues de los más sencillos hay unos que son unos Mictante Cutli así gigantescos, así, son maravillosos y todavía suenan más fuerte, ¿no? Entonces es un bonito regalo para Navidad. Sí, ahora sí que suena muy bien. Suena un regalo muy, para Navidad. Sí, sí. Bueno, pues si llenamos de gritos la noche buena, pues será una noche todavía mejor, ¿no? Eso es todo. Muy bien. Pues bueno, después de esta introducción inmejorable al podcast video podcast de Belcebú, pues sí, efectivamente, en esta ocasión queremos abordar un poco de la vida y más la obra de Alejandro Jodorowsky, Sí. Un autor que tras prácticamente 60 años de actividad artística ante los reflectores, continúa provocando la misma animadversión que provocaba hace más de medio siglo, ¿no? Animadversión porque pues hay muchos espectadores, muchos colegas, artistas de él que están apoyándolo, digamos, y muchos otros que de plano lo aborrecen, ¿no? Exactamente. Y eso continúa muy presente, sobre todo cuando hablamos o cuando nos referimos o cuando estamos habitando una época en la que la tecnología, a pesar de que sabemos que en muchos aspectos es benéfica, en otros aspectos solamente ha venido a hacer más ruido, ¿no? O a crear más caos. Y en este aspecto, Alejandro Jodorowsky creo que ha sido uno de los personajes que para las nuevas generaciones se ha convertido en algo muy lejos de lo que realmente es, Sí. Debido a su presencia en Twitter y a su presencia en Facebook. Ya lo hemos comentado, pero desafortunadamente sabemos que estas redes sociales en muchas ocasiones lo único que provocan son como que ideas, conceptos o apariencias que no son reales. Sí, claro. Y en el caso de Jodorowsky es los que lo conocen a través de Twitter y Facebook, es como aquella anécdota de los ciegos, ¿no? Que quisieron conocer a un elefante, claro, sí. y que pues unos tocaban la trompa y decían, no, pues un elefante es una trompa, ¿no? Otros tocaban su pata y decían, no, pues un elefante es como un tronco grueso, Es ¿no? una serpiente delgadita. Exacto, ¿no? Entonces, pues bueno, conocer a Alejandro Jodorowsky a través de estas redes sociales es algo irreal totalmente, ¿no? Jodorowsky sin duda, pues creo que es uno de los autores del siglo XX y lo que va del XXI más polifacéticos y propositivos que hemos podido ver. Ya dependerá de cada quien si le gusta o no su obra, pero creo que sería insensato decir que Jodorowsky es un payaso, un saltimbanqui o un farsante, ¿no? Eso, decirlo me parece que
el único que queda mal es quien lo está diciendo. Sí, por supuesto. ¿No? Sí, sí. No, y bueno, ya lo hemos comentado, proviene de una época en la cual no existía toda esta red de medios, de comunicación, pues este mismo canal es muestra de lo fácil que ya es ahora tener una voz, ¿no? Y bueno, pues es de una época en la cual él venía directamente de las vanguardias europeas y las vanguardias tenían que hacer mucho ruido para ser consideradas. Entonces, la clave aquí pues siempre es dar la nota, ¿no? O sea, en el caso de Jodorowsky pues tiene un gran... yo creo que es como de esos pocos artistas que tienen un lado de relaciones públicas tan avanzado como lo es su propia obra. Entonces él está totalmente acostumbrado a tener la luz enfrente, ¿no? Y lo hace además con una maestría que todavía 50 años después sigue dando notas y sigue dando notas y es tan polémico como siempre. Y a mí me parece como ideal de pronto que haya artistas que tengan esta cualidad de no tener miedo ante unas cámaras y además enfrentar la polémica con la interesa, pues sobre todo integridad, ¿no? Hay como una gran consecuencia siempre en todo su trabajo. Hay como una línea muy clara y muy concreta. Y yo creo que eso lo distingue de los polemistas de ocasión que hay actualmente, ¿no? O sea, hay grupos de gente que no tienen el más mínimo y remoto talento y están figurando porque solo simple y llanamente saben ser polemistas, ¿no? Sí, sí, porque se los permite la tecnología, ¿no? O sea, entonces, en ese aspecto sí, es desafortunado el uso que se le da a la tecnología. Pero bueno, regresando con Jodorowsky, pues creo que quienes tenemos la capacidad o la visión de valorar su obra, nos creemos afortunados porque, pues bueno, estamos hablando de un autor que tiene 88 años de edad. Así es. Y que está totalmente vital, el cual se encuentra filmando autobiografías brillantes, se encuentra realizando todavía cómics, o sea, por ejemplo, de sus obras más recientes está la continuación de su película de culto El Topo, Así es. que desde hace décadas él intentaba filmar, como nunca ha podido encontrar el dinero necesario, pues no se quedó con las manos cruzados, con los brazos cruzados, y decidió continuarlo en forma de cómic, ¿no? Que de hecho lo está dibujando uno de los dibujantes más importantes mexicanos en la actualidad, que se llama Omar Ladrón. Esta secuela al Topo ya se puede conseguir aquí en México. Y bueno, pues Jodorowsky tiene uno de los corpus autorales más interesantes en cuanto a cine, en cuanto a cómic, en cuanto a literatura, en cuanto a teatro, en cuanto a obra artística en cualquier medio. Entonces, pues la verdad es que poder ver su obra y saber que él aún está habitando y creando en estos momentos es realmente algo para agradecer, ¿no? Sí, no, totalmente. Es, pues prácticamente cabalga entre 3 siglos, ¿no? O sea, sí. Podemos decir que el siglo XIX, XX, XXI. Y bueno, pues es muy interesante cómo él se va adaptando con las épocas. Pero lo más interesante aún todavía, y es lo que nos tiene aquí pues, fascinados siempre, es cómo se adelantan las épocas, ¿no? Es decir, cómo construye ve ciertas posibilidades de las cosas y entonces las trata de llevar a un paso más adelante siempre, a veces con unos presupuestos pues, mínimos, ¿no? Sí. Es muy interesante lo que comentamos de Los Hijos del Topo porque cualquiera pensaría que ya un artista de este nivel internacional pues ya no tendría ningún problema económico, ¿no? O sea, por lo menos en ese respecto, o por lo menos de encontrar inversionistas, y antes al contrario, o sea, realmente se ha seguido manteniendo en pie de lucha. Y para mí lo más impresionante en estos últimos años, y yo creo que desde un principio ha sido así, es su enorme capacidad de encontrar gente afín o acorde a él, ¿no? O sea, él digamos que su gran maestro en ese aspecto es Fellini, ¿no? Sí. Porque él siempre está, digo, si ustedes han visto el documental sobre Duna, saben que él tiene esta idea de construir equipos extraordinarios, ¿no? O de gente extraordinaria. Y pues es fascinante porque estos equipos que él ha desarrollado, estos grupos de gente, se conocen entre sí, empiezan a conocerse entre sí, empiezan a desarrollar otros proyectos y pues gracias a eso tenemos una cantidad extraordinaria de obras, de películas, de cómics mismos, ¿no? Y pues es como si fuera un gran maestro de ceremonias, ¿no? Sí, sí, directa e indirectamente, gran parte, me atrevo a decir, gran parte del arte vibrante en la actualidad
se debe en gran medida a los trabajos que ha hecho Jodorowsky, ¿no? O sea, autores que van desde el mismo Alan Moore hasta Ridley Scott, Moebius, que en paz descanse, Warren Ellis, Peter Gabriel, o sea, autores de toda índole, de todas latitudes mundiales, han manifestado su agradecimiento a la obra de Jodorowsky, ¿no? Y pues bueno, ver lo que comentaba hace unos minutos Sergio, que prácticamente Jodorowsky ha hecho toda su obra sin apoyos. Él ha dicho que él nunca ha buscado un apoyo de becas y ese tipo de cosas. Siempre ha hecho toda su obra independiente. Mucha gente lo tacha de farsante y de vendido. Yo nunca he entendido por qué dicen que está vendido si él... Es creo que está popular, ¿no? Creo que junto con Alan Moore creo que son los dos autores más independientes que ha habido, sí, claro. y que habrá hasta los días de su muerte, hasta los últimos días de su muerte, porque son autores que, si algo caracteriza su obra, es que nunca la han vendido, siempre han sido han respetado totalmente su visión y nunca han aceptado, ahora sí que dinero mal habido. Todo lo que ha generado su obra es porque ellos mismos lo provocaron, ¿no? No buscaron ninguna clase de apoyo. Y Jodorowsky, digo, desde que comenzó su trabajo en Chile, donde nace, pues todo lo ha generado a partir de sus ideas, ¿no? Hay gente que se ha sumado a su trabajo, lo ayuda, pero él nunca ha buscado apoyos económicos, ¿no? Inclusive, digo, hay mucha gente, lo repito, hay mucha gente que lo tacha de vendido, pero un claro ejemplo pues es prácticamente la recopilación que tenemos de Aníbal 5, claro, ¿no? Sí. Que se debe prácticamente a un gesto sin ningún interés por parte de él y por parte también de Concepción Arreola, quien fue esposa de Manuel Moro, en aquella época Manuel Moro, quien ilustró Aníbal 5, y que Concepción Arreola fue parte del equipo que realizó Aníbal 5. Entonces, ese tipo de cosas nos hablan realmente de la talla de los autores y de los intereses que los mueven, ¿no? En el caso de Jodorowsky, pues, a pesar de que él inclusive ha dicho que pues, él no es estúpido ni tonto, busca vivir bien, es decir, esto implica dinero, su interés principal nunca ha sido el dinero, y como bien dice Sergio, digo, sus más recientes películas, que son hasta ahorita 2 episodios de su autobiografía, que en principio se compondrá de 3, que la tercera que ahorita le está armando, esas películas las ha hecho a partir de fondeos, ¿no? Sí, sí. O sea, ahí sí ha tenido ayuda, pero ayuda civil, ¿no? Sí, o sea, claro, estamos hablando ahí de que es una ayuda de quien esté interesado, a nadie está forzando, ni a nadie está pues amaniatando, ¿no? Para que le den dinero y haga su capricho, ¿no? Sí, claro, y además hay una expectativa de lo que va a suceder, ¿no? De lo que él está desarrollando, y es una expectativa que es justamente la que está creando estos grupos que invierten de alguna forma, ¿no? Es decir, ellos saben qué va a desarrollarse, ¿no? Cuál va a ser la calidad y el nivel de lo que se va a desarrollar. Esto es un muy interesante preámbulo, ¿no? O sea, parece como que de pronto podría ser la nueva forma de mecenazgo en el siglo XXI. También lo ha hecho Alan Moore, y bueno, pues si en algún momento dado podemos lograr tener ese nivel de interés aquí en México, pues sería realmente extraordinario, ¿no? Porque pues aquí en México sobra cualquier cantidad de proyectos que necesitan justamente estos rescates. Sí. Pues bueno, sin duda, como podrán ver, como podrán haber escuchado, Jodorowsky es una entidad creativa totalmente interesante y vital de nuestra civilización actual, ¿no? Como bien saben o como deben saber, Jodorowsky nace en Chile, ahí empieza su carrera artística. Es migrante, bueno, es hijo de migrantes, ¿no? Eso es, digo, a mí en lo personal me parece un dato muy importante, porque esto marca toda la obra. O sea, sabemos que es un gran polemista, sabemos que es un gran artista, etcétera, pero realmente siempre hay un factor como de alienación, así muy, muy, muy subvertido, muy, muy mínimo en sus obras. Y yo creo que este tipo de introversión que él vivió
en su infancia, digamos, en su primera juventud, es lo que hace que él cree estos personajes tan fuertes, porque si algo distingue a Jodorowsky es que los personajes principales, los protagonistas, tienen una defensa de su visión del mundo que va por encima de todo, ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, por ponerlo en términos como el más narcisista de todos, a tal grado que destruye totalmente la realidad, pues es el Metavarón, ¿no? Es como el gran ejemplo de esto, ¿no? Uh-huh. Sí, y el Metavarón que efectivamente, digamos, esto no va a aparecer, sino que va a ser un spoiler, pero pues ni modo, spoiler. ¿No? Spoiler. El Metavarón que prácticamente es pues el ejemplo así ya perfecto de una de las preocupaciones temáticas de Jodorowsky en su obra, que es la mutilación corporal. Uh-huh. El Metavarón, que es prácticamente una entidad que no tiene identidad porque está prácticamente mutilada totalmente. Uh-huh. Y esto habla un poco, es un poco el reflejo de lo que es Jodorowsky, como menciona y dice Sergio. Desde que nace en Chile y conforme va evolucionando Jodorowsky y desarrollándose, pues como que va dejando ciertos aspectos de él atrás, como que se los va quitando para crear una nueva personalidad, ¿no? Entonces, todo esto, toda esta formación muy interesante de Jodorowsky es un poco caótica, ¿no? Porque por un lado habla que desde que él comienza su búsqueda artística, tiene una personalidad y entidad muy marcada, muy emblemática, pero a su vez también se va forjando de todo lo que va encontrando en el camino, y es una búsqueda que no ha terminado aún, ¿no? Que lo ha llevado por todo el mundo, pero hemos tenido la suerte de que una parte importante de esa búsqueda se forjara aquí en México, ¿no? Sí, y es lo que prácticamente nos tiene aquí reunidos en este momento. Y es muy interesante porque aquí en México más bien lo que encuentra pues es, lo que platicábamos ayer, pues lo que encuentra es confrontación, ¿no? O sea, y es una confrontación que justamente proviene de los poderes, ¿no? Lo primero que sucede con su primera película pues es que la prohíben y quieren quemar el cine y una serie quieren de cosas. Matar hasta Jodorowsky, el Indio Fernández. Y mira, son cosas que pues vaya, que yo recuerde como de los primeros escándalos que tuvo fue este piano que quemó, ¿no? Quema un piano. No, lo destruye a chazos. Destruye, ¿no? En vivo, en televisión sí, nacional. Exactamente, ¿no? Entonces, pues yo, para mí, digo, desde mi perspectiva, pues en París haces esto y pues es martes, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Y en cambio aquí es una cuestión que pues, destruye paradigmas totalmente, pero además aquí lo importante es que es un paradigma que ya no puede repararse, ¿no? O sea, ya sabemos que sucedió eso y que es posible hacerlo, y entonces los artistas sienten esta capacidad de decir, bueno, pues yo también quiero hacer algo igual de terrible, ¿no? Yo también quiero sonar. Y bueno, pues es totalmente un hijo del situacionismo y de los 60, ¿no? De esta explosión constante de protestar y de decir una serie de cosas. Y bueno, pues si no hubiera sido porque aquí en México recibe justamente ¿cómo decirlo? Este antagonismo, ¿no? Creo que es lo que él orilla todavía a gritar más. Tiene mucho que ver justamente con su formación teatral, ¿no? Porque como mucha gente que ustedes probablemente conozcan en la vida diaria, hay mucha gente que es tan tímida que el teatro es el único lugar donde realmente empieza a florecer o a buscar o a generar otro tipo de comunicaciones con los demás, ¿no? Y bueno, pues es bastante curioso también que aquí justamente es donde empieza a hacer cómic, ¿no? Que bueno, en esa época no era tan considerado un arte, ¿no? O sea, digo, todavía actualmente es bastante difícil encontrar quien lo considere como tal. Y lo interesante pues es justamente eso, ¿no? Que aquí en México es donde pareciera que desarrolla o empieza a desarrollar un cómic que luce, en el caso de Aníbal 5, pues luce adelantadísimo a su época, ¿no? O sea, tiene justamente todas sus obsesiones con el cuerpo, con la destrucción, con el género, con el propio tarot, que aquí no se ve tan... todavía en esta época estaba reconstruyendo el tarot de Marsella, ¿no? Que además, pues parece mentira, pero es una labor que nos involucra, o sea, está construido dentro de los cimientos de la actual civilización, ¿no? El tarot es, fuera de la psicomagia y de todo esto, el tarot es un material que fue desarrollado en las cárceles, ¿no? O sea, se desarrolló, es un tipo de sabiduría para la gente que no tenía acceso a los libros, ¿no?
Entonces, como en la cárcel convivían una serie de estratos sociales, se desarrolla justamente para hacer un medio de sabiduría. Entonces es muy interesante cómo Jodorowsky va, pero directamente a la fuente, ¿no? Y esto lo vamos a ver constantemente, ¿no? Aníbal V bebe mucho de estas aguas de la sabiduría antigua, especialmente de las mitologías, ¿no? Y él trata de decir, bueno, pues es que es a través del cómic, y justamente hay una entrevista, lo comentábamos ayer con López Moctezuma, pues él dice, bueno, es que en el cómic es donde está la ciencia ficción más avanzada en estos momentos, ¿no? Y pues ahí es donde vamos a partir justamente para hablar justamente de este cómic, ¿no? Sí, creo que algo bien importante aquí es que además de su talento artístico que tiene Jodorowsky, en aquella época también demostró una visión que muy pocos autores tenían, ¿no? Jodorowsky, como ya se mencionó, llega aquí pues ya con un bagaje artístico pues, impresionante, ya con experiencia en el teatro, en las marionetas, pues, en el arte de los niños, de la mímica. Él llega, recordemos, como parte del de Marcel. Ajá, llega como parte del equipo de Marcel Marceau y decide quedarse aquí por invitación de Luis Espota. Y Jodorowsky pues comienza a trabajar en el teatro, se va inmiscuyendo en los medios impresos, en los medios periodísticos, empieza a escribir en periódicos, en revistas, empieza a hacer grandes amigos y es así como uno de sus intereses desde la infancia, que era el cómic, la historieta, pues decide comenzar a trabajarlo, ¿no? Si bien lo que más se conoce de él aquí en ese campo, digamos, aquí en México son las fábulas pánicas, que comienza por ahí del 78, 79, no recuerdo exactamente. Su primer trabajo es Aníbal V, y él decide hacerlo porque en esa entrevista que mencionaba con López Moctezuma, pues él dice que él ve en la historieta la capacidad que tiene cualquier arte, ¿no? Y que le llama más la atención porque es un arte igual de importante que el cine, que la ópera, que cualquiera, pero que tal vez tenga más capacidad porque es el más vilipendiado en aquel momento e incluso ahorita, ¿no? Sí. Entonces él ve las capacidades de la historieta, ve que ahí hay un universo inexplorado aún y decide acometerlo totalmente, ¿no? Y nos presenta Aníbal V, que pues es una historia que mezcla alrededor de la ciencia ficción, mezcla terror, subversión, mitología, en fin, una cantidad de temas y de fuentes que lo que realmente arrojan es una lectura que bien pueden leer los lectores que están acostumbrados al cómic de superhéroes más común de aquella época, pero que también puede ser leído por personas que no tienen el menor interés en la historieta o que creen que la historieta es otro tipo de cosas, ¿no? Realmente Aníbal V es un vórtice de referencias y de ideas que ahorita mismo resultan muy interesantes y que si tratamos de ponernos, de pararnos en el momento histórico que es 1966, podremos pues, tener una idea de lo revolucionario que resultó ese cómic en aquel momento, ¿no? No, y además digo unas estructuras pues caóticas totalmente, sus cómics no son totalmente impredecibles, ¿no? Creo que es algo que muy particular de esa época del trabajo de Jodorowsky, es que no sabes qué sigue, no sabes qué continúa, es totalmente impredecible, ¿no? Y eso pues o sea, ese solo aspecto ya es una fractura del cómic tal y como lo conocemos. O sea, estábamos acostumbrados a ver una serie de pequeñas viñetas que sabías tú qué iba a pasar, el superhéroe destruye el conflicto, ¿no? O sea, hay un héroe, hay un conflicto, se destruye, ¿no? Y aquí no sabemos, sí, ¿no? Ni siquiera hay enemigos claros, por decirlo así, ¿no? Sí, esto me hace recordar cuando Los Metabarones se publicó por primera vez en Estados Unidos. Una de las, que fue esto hace como 15 años, una de las maneras en que lo promovieron fue con una declaración de Warren Ellis, guionista extraordinario de cómics inglés, que decía que leer Los Metabarones era leer una invención nunca antes vista en el cómic y en cualquier narrativa a cada página, ¿no? Decía que cada vuelta de página era algo extraordinario, ¿no? Y efectivamente, como dice Sergio, o sea, la línea narrativa de Jodorowsky, a pesar de que
lleva una lógica. Sí, claro, sí, sí. Esa lógica es Pero totalmente torcida, caótica, ¿no? Es una lógica torcida, o sea, 1 más 2 es igual a 8. Ajá, ¿no? Pero hay una razón. Exactamente, hay una razón. Sí, entonces, sí. me atrevo a decir que los cómics y en sí, mucho de la obra de Jodorowsky y en cine también, por supuesto, sí, claro. es prácticamente como un cadáver exquisito. Sí, sí, exactamente. Un cadáver exquisito que sabemos que el cadáver exquisito es una narrativa que está realizada por distintos autores. Un autor comienza una idea y la continúa otro autor, entonces creando algo realmente original y muy extraordinario, pero aquí estamos hablando de un cadáver exquisito de un solo autor, ¿no? De un solo autor. Entonces estamos hablando de un autor que tiene la capacidad para romper esos esquemas y para romper las propuestas que él mismo había creado, una viñeta o una página antes, y proponer algo totalmente nuevo y extraordinario y explosivo en la siguiente viñeta o en la siguiente página. Entonces, realmente eso nos habla de la trascendencia de la obra en cómics, si lo quieren ver así, pero en la obra de Jodorowsky en cualquier medio, ¿no? Y el cómic puede resultar tal vez un poco más interesante porque aún hoy día es lo menos conocido de Jodorowsky, ¿no? Sí, exactamente. Al menos en México, Jodorowsky es prácticamente conocido por su cine y por la psicomagia en la actualidad, ¿no? Pero, digo, el cómic es lo que Jodorowsky está realizando desde hace 60 años y es lo que prácticamente desde hace 40 años le ha dado de comer, ¿no? Le ha permitido realizar toda su obra artística. Entonces, pues realmente tener la oportunidad ahorita de leer Aníbal 5, un cómic que prácticamente estaba olvidado en México, en lo personal me parece algo realmente extraordinario, me atrevería a decir que psicomágico, ¿no? Porque es como si hubiéramos sacado una cápsula del tiempo de hace 60 años y encontráramos que allí están como que la base de mucho del mejor cómic que ahorita se está realizando, ¿no? Y el mejor cómic que ahorita se está realizando, me refiero al de grandes autores, como el mencionado Warren Ellis, como el mencionado Alan Moore, como Peter Milligan, de quien hablaremos en un rato, o esos autores que realmente han sabido en los últimos 20, 30 años renovar el cómic de superhéroes y renovar a partir de eso también todo el cómic con ideas realmente nuevas y que precisamente buscan eso, ¿no? Tal vez comenzar con las ideas que ya a las cuales estamos acostumbrados del cómic de superhéroes o del cómic comercial, pero darle la vuelta y encontrar todos esos signos, todas esas señales que allí están esperando a que alguien las encuentre y las abra para crear nuevos conceptos, ¿no? Nuevos caminos. Sí, exactamente. No, y bueno, también es una clave para recordar que realmente todos estos caminos de lo nuevo no son más que algunas cosas que hemos tenido olvidadas mucho tiempo, ¿no? En el caso particular de Jodorowsky siempre hay una búsqueda de reinventar qué es lo latinoamericano, ¿no? O sea, cuál es el sentido mágico, digamos, de lo latinoamericano. Y bueno, pues es como algo que siempre nos han tenido distanciados de alguna forma, ¿no? Es decir, lo comentábamos también ayer, las influencias parecen venir de Estados Unidos o parecen venir de Europa, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos este tipo de indagaciones, pues más bien parece que es al revés, ¿no? Que más bien es América es la que de pronto siempre propone cosas nuevas, ¿no? Y bueno, no América como Estados Unidos, sino de pronto América como la propia Latinoamérica, ¿no? Como lo que es, ¿no? Todo un continente. Sí, exactamente. Entonces es pues digo, no tuvimos muchos problemas o muchos conflictos para realizar, para tener la iniciativa de realizar el rescate de Aníbal 5. Los desafíos fueron otros, ¿no? Ayer justamente estaba recordando cuáles fueron más o menos los desafíos técnicos, que era justamente conservar por sobre todo la textura, ¿no? La textura original de los materiales. Y bueno, pues una de las ideas más interesantes que surgió pues, fue justamente que, pese a que estamos en el siglo XXI y existe la tecnología y lo digital, pues nada sustituye esta sensación multisensorial que es abrir el libro. Abrir el libro y además percibir todo lo que se percibe con el libro, ¿no? Tanto los sonidos ambientales, por decirlo así, como el propio olor del papel, ¿no? Entonces, pues qué mejor medio, qué mejor forma que justamente este tipo de historietas, ¿no? Que cada vez que se lean van a ser muy distintas, ¿no? Siempre va a ser como una lectura muy, muy distinta, ¿no? Sí, sin duda poder leer ahorita Aníbal 5, pues creo que es una gran oportunidad, ¿no? De entrada, es un cómic ahorita muy escurridizo. Estamos hablando que tiene 50 años.
es complicado encontrarlo. Tal vez los que coleccionamos o quienes coleccionan historieta, quienes coleccionan libros, etcétera, etcétera, de vez en cuando se encuentran ahí algún número en los bazares, en los mercados de pulgas. Pero realmente reunir los 6 números es toda una tarea titánica. Fue una tarea titánica. Por lo menos de 5 años en tu caso, sí. ¿verdad? Es decir, sí, o sea, se llevó varios años que pudiera reunir los 6 números. Y bueno, la recopilación que aquí tenemos pues, es prácticamente una recopilación facsimilar, ¿no? Sí. Reprodujimos totalmente tanto las portadas, contraportadas, como los interiores y los escasos anuncios que se encuentran en el cómic, porque estamos hablando que aparte este es un cómic a la usanza nacional, ¿no? En aquella época, pues las historietas, muchas de las historietas se componían de las 32 páginas, es decir, las 32 páginas eran historieta. No se componían de 24 de historieta y 8 páginas de anuncios, ¿no? Aquí las 32 páginas son historieta, cuentan con un anuncio en la tercera de forros y portada, la contraportada, que normalmente era una fotografía de alguna vedette o una figura femenina importante de aquella época. Y la segunda de forros era como que una página introductoria a lo que era Aníbal, ¿no? Con fotos. Porque recordemos que el personaje, bueno, la figura del personaje, las características del personaje se basan en las del actor muy en boga de aquella época, Jorge Rivero. Entonces, bueno, realmente leer la recopilación que Samsara y Belcebú y en revista Belcebú hicimos es efectivamente como transportarse a una época y pues, percibir esa época, pero percibirla de una manera totalmente trastocada, ¿no? Con lo que estaba proponiendo Jodorowsky, ¿no? Sí, exactamente. Digo, hemos tenido pues alguna retroalimentación con los lectores y a mí lo más interesante que me ha parecido pues es que los lectores han sido principalmente jóvenes, ¿no? Una de las líneas de lo que se esperaba, o bueno, las líneas que se conoce como prospectivas, pues era que más bien nuestros lectores iban a ser gente mucho más mayor, ¿no? O sea, pues alguien que por nostalgia iba a conseguir el número. Seguramente hay bastantes, pero ha sido más interesante ver que ha sido más bien gente muy, muy, muy joven que a veces es incluso su primera aproximación a Jodorowsky, ¿no? Entonces, bueno, pues orgullo aparte de que haya sido así, pues realmente ha sido... la expectativa es que sea un punto de partida para muchos más rescates, ¿no? Si a lo mejor no seríamos nosotros o no sé qué puede ser, pero si esto detona un interés por el cómic de la época, pues adelante, ¿no? Porque además, digo, esto es la punta del iceberg de un universo de historieta pues fascinante, ¿no? Sí, sin duda, pues bueno, ahí está esa necesidad que tuvimos como lectores, como editores, como investigadores, porque sin duda pues el tesoro que guarda la historieta nacional es un tesoro que pues, está en riesgo de perderse totalmente si no se hacen más labores de esta índole. Y pues ahí queda, ¿no? Los invitamos a adquirir esta recopilación de Aníbal 5 que realmente consideramos que es una joya lo que guarda. Es una joya lo que guarda, digo, nuestra labor pues fue la labor editorial normal, que eso obviamente no está exento de un gran esfuerzo y de una gran tarea, pero el material que guarda es realmente algo muy, muy valioso, tanto para la historieta como para la cultura nacional en general, y por supuesto para la historieta mundial, y pues bueno, este libro lo pueden encontrar tanto con nosotros, ahí directamente, como en diversas librerías, como en la librería Jorge Cuesta, que es donde por segunda ocasión estamos aquí presentes. Un lugar extraordinario donde se guardan, obviamente, esencialmente libros, pero también revistas y cómics, y aquí realmente cada ocasión que vienen van a encontrar una joya que en su vida creyeron encontrarla o que ni siquiera sabían que existía, ¿no? Entonces, pues los invitamos. Sí, claro, sí, digo, pues cada que subimos las escaleras es hacer una pausa necesaria para ver ahí dos otras cositas muy, muy interesantes siempre, ¿no? Y bueno, pues esta fue como un poco la cápsula sobre Aníbal. Tenemos otro aniversario que también es maravilloso, por lo menos para los que crecimos en los 80s. Pues se cumplió, ¿qué fue? ¿53?
45. 45 años de la primera vez que estuvo en el aire Mazinger Z en Japón, ¿no? Ajá. Entonces, pues, ¿por dónde podemos empezar ahí? Porque pues, es otro tema de esos, parece que están desconectados, pero realmente no está tan desconectado, pues es parte de la época, ¿no? Toda esta cuestión de la preocupación por la mecánica, por las máquinas que están todavía cada vez más presentes, ¿no? Pues no sé por dónde empezar. A mí, pues, obviamente, el concepto, todo lo que implica Mazinger Z me resulta apasionante, ¿no? Pero algo que me sigue sorprendiendo mucho es la manera en que Go Nagai concibió la idea de Sí, Mazinger claro. Z, ¿no? Que, o sea, ahí te habla realmente de lo que es un autor con mucha capacidad y con mucha iniciativa, ¿no? Digo, estando atrapado en el tráfico, Sí. desesperado de no poder moverse en su auto, en su vehículo, se puso a imaginar que sería extraordinario contar con un vehículo, sí, claro. que pudiera generar unas piernas o brazo o algo para salir caminando sobre los autos, ¿no? Sí, Y a partir de eso, pues generó el concepto de lo que hoy conocemos como los mecha o mechas, ¿no? Sí, los mechas. Y pues bueno, un concepto que ha venido a revolucionar la fantasía de fin de siglo y de principios de ¿no? Y que seguramente, o bueno, ya hemos empezado a ver de alguna manera, un concepto que pues en cierto tiempo comenzará a reflejarse, pero en la vida cotidiana, ¿no? Sí, claro. Pues básicamente creo que mucha gente ya es un cyborg actualmente, ¿no? O sea, actualmente ya usa todo el tiempo el celular y hay una extensión de uno mismo todo el tiempo ahí en la red, ¿no? Digo, en la casa de Mazinger obviamente hay unos vínculos ahí con la animación tradicional, especialmente que es el gran robot, ¿no? El gran robot. Lo interesante ahí pues, es que el gran robot, su valor, como muchos de los valores que se intentaban cultivar en esa época, pues es su nobleza, ¿no? O sea, el gran robot no quiere matar, el gran robot tiene un amigo que es un niño, ¿no? Que es el que más o menos lo controla, pero pues el gran robot siempre es alguien muy noble, es casi un santo, ¿no? Sí. Y obviamente, por supuesto, y seguramente todo el mundo en este momento lo está pensando, pues el pequeño Atomic, ¿no? ¿Cómo lo conocemos aquí en México? Astro Boy. Astro Boy, por supuesto, ¿no? Entonces, Astro Boy pues es también más o menos lo mismo, ¿no? Es una gran inocencia que tiene un acceso a un gran poder, ¿no? Y tiene toda esta responsabilidad encima de cómo llevarlo a fines de justicia y demás, ¿no? Porque como ustedes recordarán, pues en este manga, que es de los mangas seminales, ¿no? De los primeros mangas que tuvieron un gran éxito y por lo mismo está muy basado en Disney, ¿no? En el éxito que tuvo Disney en esas regiones. Pues hay un conflicto porque los robots pues, odian a los humanos, ¿no? Ya llegaron a un punto en el cual ya no quieren ser esclavos y pues cumple esta función como de mediador el pequeño Astro Boy, ¿verdad? Sí, pero es que yo lo conozco más como el pequeño Atomic, ¿verdad? Es el pequeño Atomic. Y bueno, con Mazinger hay una especie como de transición que tiene mucho que ver con lo turbulento que fueron los primeros años de los 70s. Y ya no había como tanto interés, podemos decir incluso, había con esos personajes que son muy nobles, muy sencillitos, ¿no? Al contrario, digo, pues la cultura popular era muy, muy violenta, ¿no? O sea, estaba el Pincueiga, estaban una serie de elementos que hablaban de pandillas, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿no? Vicios, ¿no? Entonces, justamente el nombre de Mazinger pues, tiene estas connotaciones es un dios entre el bien y el mal, ¿no? Eso significa literalmente el nombre, Mazinger. Y pues la idea original era que el conductor, que era Koji, ¿no? Llegara en motocicleta y se subiera sobre el robot, ¿no? Entonces, pues básicamente era un pandillero, ¿no? Además era pésimo estudiando y una serie de cosas, ¿no? que realmente podrían provocar más interés, ¿no? No es ningún santo Koji, ¿no? Es más, en la misma serie pues, es un personaje que maltrata horrible a todo el mundo, ¿no? Pero también es muy noble, o sea, cuando se trata de luchar, se entrega completamente, ¿no?
Entonces, bueno, la idea cambió porque también había una serie en ese momento que era muy, muy, muy famosa, que era Kamen Rider, que también es como de las segundas series más icónicas de esa época. Me imagino yo que la tercera pues podría ser Gatchman, ¿no? Que se conoce aquí como Batalla de los Planetas o Fuerza G. En el caso, como existía Kamen Rider, que ya manejaba una motocicleta, pues cambiaron totalmente la idea. Y pues justamente cuando sucede esto que dice Mauricio, de Gonagai, dice, bueno, pues ¿por qué no puede ser una cosa así? Ya sé. Y pues empezó con como pequeño helicóptero que llega y desciende, que además, digo, todas las ideas que giran en torno a Mazinger y Robot y demás, pues son de lo menos utilitarias, ¿no? O sea, es como de lo más impráctico, el robot que sale del mar y una serie de cuestiones. Todas estas estrategias, ¿no? Porque todo el tiempo estamos viendo las mismas secuencias que se repiten una y otra vez, pues en realidad son estrategias para reducir costos, ¿no? Es decir, pues ya pueden meter esos como si fueran, pues no sé, como... sí, o sea, como meter eso una y otra vez esta misma animación y animar lo menos posible, ¿no? O sea, de pronto ves al muñequito que está quieto y nada más mueve las piernas y una serie de cosas. Y es fascinante lo complejo que resulta esta mitología con tan poquitos elementos, con una animación tan minimalista. Se crea una mitología son más o menos entre 90 y 100 capítulos y son pues legendarios, ¿no? O sea, aquí en México fue una total revolución, según yo recuerdo, ¿no? Sí, pues digo, sin duda a todos nos marcó, ¿no? A todos los de nuestra generación y otras más actuales, porque si bien como comenta Sergio, pues Mazinger Z es una de muchas animaciones japonesas que utilizaban esta animación muy básica para reducir costos. Uh-huh. Y que estamos hablando de que es una animación que no utilizaba 24 cuadros por segundo, sino creo que me parece que eran 12. Como 12, sí. Ajá. Sí. Esto, si no es que menos a veces. A veces menos. Esto, por supuesto, reducía los costos, pero permitía u obligaba a los creativos, a los creadores, a pues, desarrollar maneras de que esto no perdiera interés sí, y crea una manera de animar, de animación, pero también pues de construir ideas, ¿no? Uh-huh. Y Mazinger Z, a pesar de esas deficiencias económicas que tenía, pues es un espectáculo para los ojos que a todos nos marcó, ¿no? Y que fue también inspirando y marcando tendencias, tanto en la animación como en el cine, ¿no? Digo, el momento cumbre que pudo haber sido Pacific Rim, sin duda, bueno, a muchos, pues me parece que quedó mucho de ver la película, pero la propuesta de enfrentar a los mechas con kaiju, sin duda, sí, claro, es el sueño húmedo de generaciones, ¿no? Sí, y de autores y de espectadores. Entonces, que se haga ese tipo de películas con ese presupuesto en el año, bueno, ya ha entrado la segunda década del siglo XXI, nos habla de la trascendencia de esos conceptos que que crearon pues desde Go Nagai hasta Inoshiro Honda, ¿no? Sí, claro, sí. Con Godzilla, ¿no? Godzilla. Entonces, que por cierto, muchos de los efectos especiales de los monstruos pues, son tomados directamente de las películas de Godzilla, sí, incluyendo el rugido, ¿no? de Godzilla. Eso, o sea, no es ningún homenaje, o sea, es economía directamente, ¿no? Pero a mí me parece pues que no es accidental, ¿no? Siempre es como este mismo crisol en el cual va saliendo todo el material, ¿no? Sí. Sí, es una ánima muy distinta la que movía y mueve, me parece, el mundo oriental artístico, que el que mueve, por ejemplo, al mundo occidental, por hablar de Estados Unidos, ¿no? Ahorita, pues ya creo que todos nos estamos hartando de la búsqueda de la narrativa occidental para crear más dinero y que están buscando nuevas fórmulas, ¿no? Pero los japoneses, a pesar de que, como dice Sergio, reutilizan y reciclan muchas cosas, pues lo hacen de una manera tan propia, sí, que lo único que provocan es pasión en los espectadores, sí, ¿no? Claro, sí, muy real, porque se siente muy real, porque no son estos personajes, insisto yo, totalmente buenos, ¿no? Hay, en toda la serie hay unos momentos que son claroscuros, ¿no? Sí. Y son terribles, ¿no? O sea, te dejan pues, marcado para siempre de alguna forma, ¿no? Sí, no, y con Go Nagai estamos hablando de una fuerza creativa totalmente rara, ¿no? Que yo todavía no termino de entender,
porque estamos hablando de esta, digo, ya nos acostumbramos, Sí, estamos claro. hablando de Mazinger Z, pero pues Mazinger Z es un concepto rarísimo, y si nos vamos a más conceptos raros, pues estamos hablando del mismo autor que creó Devilman, ¿no? Sí, sí, Que es un demonio vengador, ¿no? Más o sea, o menos es un poquito anterior. Sí. Un poquito anterior de Devilman. Y de hecho ahí existe un crossover bien interesante de Devilman con Mazinger Z. Y bueno, Gonagai es un autor que tiene cosas realmente rarísimas y que han resultado muy exitosas, ¿no? Y que son muy exitosas porque a pesar, digo, sus creaciones en Occidente no podrían haber sucedido. No, jamás. Jamás. Están llenas de desnudos, están llenas de violencia, de mutilación, por ejemplo. Sí, de conceptos totalmente que van en contra de la cultura occidental, ¿no? De la cultura maniqueísta, ¿no? Pues más que nada los valores, ¿no? O sea, esto que se conoce como los valores, los righteous, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, digo, pues un demonio vengador, pues no. No, Digo, fuera de que lo hiciera Jack Kirby y que no es tan vengador su Etrigan, pero... Y para los que lo conozcan, pues lo saben, o sea, es un demonio vengador, pero con una lucha interna espantosa. O sea, el Devilman no es mitad demonio y mitad hombre, sino es un humano habitando un demonio, ¿no? Y justamente hay un antecedente también que es Lord Devil Dante, Lord Demon Dante, Ajá. que es muy curioso porque es como una mezcla de ambos, ¿no? Es un muchacho que habita un demonio, pero lo trae en la frente. Entonces es un poquito como un antecedente al Mazinger, que está en la frente del propio Koji, ¿no? Sí, es rarísimo. Gonagai es muy contenido también al mismo tiempo, ¿no? Tiene algunas mangas que son casi pornográficos, ¿no? Esta de la chica, que es una, no me acuerdo cómo se llama, pero es esta personaje que curiosamente antecede a las series de muñecas de niñas mágicas, ¿no? Que le llaman como tipo Sailor Moon, que tienen mucha variedad allá. Pero es una chica que cuando... Cutie, ¿no? Se llama Cutie Honey. Sí, Cutie Honey, pues, cuando lucha, cuando enfrenta al mal, pues está desnuda, ¿no? Nada más creo que una capa, ¿no? Me parece. Entonces justamente tenía también una secuencia de transformación y desde ese momento todas las series sobre niñas mágicas pues, tienen su secuencia de transformación que dura como 3 minutos o 5 minutos. Y se ve el desnudo. Y se ve el desnudo, ¿no? Y aquí una serie que fue justamente derivativa de esa, que Gigi creo que se llamaba, pues causó un escándalo tremendo en la época, porque como por una décima de segundo se veía desnuda la muñequita, ¿no? Y no se veía absolutamente nada, pero pues en esa época era pavoroso. Entonces muchas cosas nos comunican justamente con Gonagai, es como de esos autores de manga seminales que hasta la fecha influyen. Y yo digo, un poco anecdótico, hace como un par de semanas repasé Hellboy, ¿no? La segunda de Hellboy, El Ejército Dorado, y me sorprendió la influencia que tiene Mazinger dentro de la serie, dentro de esta película en particular. Como muchos de ustedes saben, pues no está del todo basada o casi nada basada en el cómic de Mignola, esta película en particular. Y hay una idea que es esta de la corona, ¿no? Que controla el Ejército Dorado, que es indestructible, ¿no? Y de pronto pues me di cuenta que que no es nada original esa idea si tomamos en cuenta que es exactamente lo mismo que hace el Dr. G con el ejército miceno, ¿no? El ejército miceno, que son estos monstruos gigantes, que además se basan pues obviamente en el gigante de Rodas, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo, nada más que en el caso del Dr. Hell pues es un bastón, ¿no? Entonces este bastón controla todo este ejército poderosísimo, ¿no? Y de pronto me hizo clic todo y dije, pues sí, claro, o sea, Pacific Rim, todo esto, pues todo eso se lo debemos, pues por un lado a Guillermo del Toro, que por su lado es un genio, y por otro lado que a lo mejor hasta ni siquiera es del todo consciente, ¿no? Tal vez, ¿no? Que esta idea justamente ya estaba ahí de lo más planteada y perfectamente clara, y se conecta totalmente con este universo, ¿no? Sí, no, y sin duda, pues digo, a Del Toro lo han marcado, lo han moldeado estos grandes autores japoneses, ¿no? Y una última referencia que quisiera agregar, que hace rato olvidé mencionarlo, es para variar y curiosamente, bueno, no es curiosamente, ¿no? Ahí se ve los intereses y las claves y lo que mueve a estos autores. A muchos de estos autores japoneses los ha influido profundamente la obra de Alejandro Jodorowsky, ¿no? Claro, sí. El Topo, ¿no? El Topo, sí, claro. ¿no? Sus películas y sus cómics, ¿no? Digo, entre muchas cosas recuerdo que el mismo Katsuhiro Tomo en algún momento
anunció y estuvo trabajando en una adaptación en manga de Santa Sangre, ¿no? Ujú. Y si no han tenido ocasión de verla, véanla. Cuando se estrene, no tengo idea de cuándo se estrene, pero hace una semana se presentó Poesía sin fin, la más reciente película de Jodorowsky, que seguramente se estrenará porque fue parte de la muestra internacional de cine que se vio. Pero esa película, como comentábamos, se realizó con base en los fondeos. Ujú. Y estas películas que se hacen con fondeos, siempre al final ponen en una lista interminable y que es difícil poder ver Todos los nombres, ponen todas las personas que contribuyen. que contribuyeron Ujú. con su dinero. Y los créditos del fondeo empiezan a surgir así, poco a poco se va alejando la cámara, digamos. Y de los 3 primeros nombres que aparecen está el de Toshio Maeda. Toshio Maeda, que es el autor de Urotsuko Doji, entre muchos otros personajes Claro. y creaciones extraordinarias del manga y del anime. Y pues bueno, es de los primeritos nombres que surgen ahí en los créditos del No, que también es fondeo. otro personaje. Bueno, merece. En algún Ajá. momento, tal vez, si conseguimos algún aniversario interesante que coincida, pues es indescriptible, ¿no? O sea, es el creador de un. Maeda es el creador de un género pues, totalmente satanizado en Occidente, ¿no? Y allá es de lo más cualquier cosa, ¿no? Pero ese era otro tema. Sí. Pero digo, ese es un dato bien Googleen. interesante para ver pues, la clase de autores importantes Sí, claro, que Jodorowsky pues, tiene entre sus, pues, podemos decirlo, entre sus pares o súbditos. Sí, no, es un mundo muy pequeño de Ujú. creadores y ha sido formidable ver cómo se conocen de pronto entre ellos, ¿no? Sí. Y eso nos lleva también, digo ya, dirigiéndonos a la recta final, a un creador que aunque mucha gente no lo conoce, pues digo, para los que estuvimos en los 90 viendo en vivo todo lo que sucedía con Vértigo, pues también es importantísimo, ¿no? Que es Peter Milligan, ¿no? Y bueno, pues digo, para mí mi comentario más personal que puedo hacer es que es increíblemente británico, ¿no? Totalmente. Es una cuestión de que tú ves un pequeño panel y sabes que es totalmente británico. Y yo creo que de los grandes monstruos de esos años fue el de los que más se divirtieron, ¿no? Porque hizo unos cómics totalmente alucinantes, pero además llenos de un humor muy, muy, muy particular, muy... yo creo que los grandes momentos de la película de Constantine, por ejemplo, tienen mucho este sello de humor de Peter Milligan, que de pronto se volvió también, como la misma Karen Berg lo llegó a mencionar, pues la impronta o la insignia de Vértigo, ¿no? Estos eventos trágicos, místicos, que involucran dioses, involucran humanos, pero que no están vacíos o carentes de humor, ¿no? De gracia, ¿no? Sí. Y bueno, pues digo, Peter Milligan trabajó con gente importantísima, con Brendan McCarthy y bueno, pues ahorita estamos justamente celebrando que surgió una edición de Enigma, ¿no? Sí, pues yo creo que Peter Milligan es de esos grandes tesoros ocultos. Son de esos autores como pareciera que se habla en voz baja, ¿no? Sí, claro. Sí. Entre los grandes círculos intelectuales del cómic y de los mismos autores, de historieta, de los autores importantes británicos de aquella época, porque pues ya sabemos como que la santísima o satánica trinidad, como se le quiera llamar, del cómic británico moderno, pues son obviamente Alan Moore, obviamente Neil Gaiman y obviamente Grant Morrison, ¿no? Cada quien tendrá sus favoritos, pero yo con mucho gusto, por ejemplo, quitaría a Neil Gaiman y pondría a Peter Milligan en su lugar, ¿no? Ya es cuestión de gustos. Sí, por supuesto. Y también da para la polémica, pero... No, y lo que ha pasado posteriormente a los 90s, que fue la época álgida de Vértigo, ¿quién ha continuado, no? Sí. ¿Y qué han dicho, además, no? Sí, Peter Milligan, yo creo que desafortunadamente para la humanidad ha sido demasiado talentoso y creativo como para que se le tenga valorado en su justa medida, ¿no? Estamos hablando de un autor que efectivamente, como menciona Sergio, y ¿nos podrías mostrar la portada del libro? ¿La tienes por aquí? Del... Está ya. Ah, bueno, no, entonces olvidémoslo. Pero la misma portada en inglés, sí, claro. Sí, pero bueno, es un autor que efectivamente cuenta con un humor
británico fascinante. Y esto, sumado a una originalidad y talento sobresaliente, crea un cuerpo narrativo en la historieta que está lleno de referencias. Y lo interesante en el caso de Peter Milligan es que no se centra solamente en las referencias de cómic, que lo tiene muy bien marcado, muy bien reconocido. Pero estamos hablando de un autor que se debe en gran medida a la gran historia de narrativa, de literatura británica. Sí, claro, por un lado. Y entonces sus cómics son una mezcla pues como de literatura clásica británica, pero vista desde una óptica posmoderna, sí, claro, que lo mezcla con todas las invenciones del cómic estadounidense y arroja algo totalmente nuevo, inesperado y fascinante, como es el caso de Enigma, que es una palabra muy sobada, pero aquí se aplica totalmente, una deconstrucción total del mito del superhéroe. Y nos arroja pues una de las obras clave, clásicas, no solo de Vértigo de los años 90, sino del cómic contemporáneo, ¿no? Sí, claro, sí. Bueno, y además hay otro elemento que es la cultura pop, ¿no? O sea, está permeado siempre todo el tiempo de cultura pop, Peter Milligan. Y el rock, ¿no? Sí. Ahí es un elemento así. Él es un gran fanático del rock, obviamente el rock británico en primer lugar, ¿no? Pero le debe muchísimo la psicodelia de la época, ¿no? De la época dorada del rock, ¿no? Y bueno, en el caso de Enigma, pues hay como fíjate, es muy curioso, podemos hablar como de que Alan Moore todo sucede en un universo muy similar, ¿no? Y Grant Morrison, pues ni se diga, ¿no? O sea, Grant Morrison pues también tiene esta idea de crear un universo. Y en el caso de Peter Milligan, pese a ser una persona que todos sus cómics tienen estas características muy claras, es muy difícil hablar como de un universo de Peter Milligan, ¿no? Sí. O sea, tanto trabaja como con Marvel, con los Hombres X, como trabaja con... digo, hay uno de los cómics más difíciles, pese a que son de los primeros, que es muy difícil de leer, que se llama Skin, ¿no? Que es de un pequeño niño que crece en la calle y es un skinhead, justamente, ¿no? Pero por problemas de la talidomina, que en alguna época fue muy relevante, pues tiene unos bracitos, ¿no? No tiene manos, ¿eh? Sí, no sé, más bien tiene manos, pero no tiene sus brazos, ¿no? Y pues es un vándalo, ¿no? Es un vándalo que vive en las calles. Y es curioso porque es la misma época en la que hace una obra de ciencia ficción fascinante, que es Johnny Mnemon. Johnny Mnemon, que es pues, impenetrable prácticamente, ¿no? Es muy difícil hablar de Johnny Mnemon, ¿no? Cuando está haciendo Enigma, pues ya está trabajando en Shade, ya está Shade the Changing Man, que además es un cómic cuyo tema es la locura, ¿no? Sí. Una locura extrema, sí. Es un personaje que puede proyectar la locura hacia todo lo que está sucediendo a su alrededor. Y no es un concepto de locura, pues digamos que clínico, sino más que nada literario, ¿no? O sea, incluso todo el tiempo hay referencias literarias dentro de Shade. Y la historia también es muy interesante. Que prácticamente empieza como un road movie, ¿no? O sea, hay un viaje constante por todo Estados Unidos. Y pues hay un análisis justamente de la cultura de Estados Unidos, percibida desde esta condición de locura, ¿no? Y digo, yo, hablando de Navidad, que estamos en estas épocas, yo recuerdo el primer cómic que revisé de Peter Milligan, pues fue justamente el especial de Navidad de Shade, ¿no? Que bueno, pues diríamos, bueno, pues es un especial de Navidad. No, es una historia corrosiva, involucra toda la cultura de los serial killers, y pues dice, bueno, pues es que podrás poner esferitas y lo que tú quieras, pero América es esto, ¿no? Y te lo pone en tu cara, pero además lo hace con una gracia pues, maravillosa, ¿no? Sí, ahí prácticamente, digamos, como que en resumen podríamos pensar que aquí lo que propone Peter Milligan es que la Navidad y Santa Claus son los asesinos de la cultura, por supuesto, y de la sociedad norteamericana, ¿no? Realmente, o sea, Peter Milligan tiene el talento, la genialidad para hacer totalmente entretenida y subversiva todo lo correctamente político, ¿no? Exactamente, y eso es exactamente lo que pasa con Enigma, ¿no? Que es un personaje totalmente pues, cotidiano, ¿no? Podemos decir que hasta mediocre incluso, ¿no? No, totalmente. Totalmente mediocre, es la idea, ¿no? Y es como y de pronto tiene acceso a
personificar al superhéroe que en su infancia era su máximo, ¿no? Y entonces esto es un viaje de iniciación que dura 8 números y pues hablando de lo impredecible, pues es una cosa pues maravillosa, ¿no? Destruye absolutamente todo los conceptos que teníamos sobre el superhéroe, ¿no? Sí, Enigma es de esos cómics en los que se aborda el mundo de la historieta dentro de la historieta. Y efectivamente, Peter Milligan lo hace de una manera muy crítica y fascinante, donde, como comenta Sergio, el protagonista es un tipo totalmente mediocre que prácticamente refleja a los lectores de cómics. Pero tiene la capacidad, bueno, no la capacidad, tiene la suerte de que su cómic favorito de la infancia, que se llamó Enigma, y que estaba protagonizado por un personaje del mismo nombre, de repente aparece en la realidad, rompe la cuarta pared y pues este protagonista se da cuenta de que todo tiene que ver alrededor de su existencia de este protagonista y pues se va encontrando con los personajes del cómic y va a la vez de que intenta encontrar el enigma de por qué estos personajes están apareciendo en la vida real y cómo aparecieron, se va resolviendo otra historia muy mediocre, pero muy humana, que es la propia, ¿no? Claro. Donde este protagonista, pues se está bueno, más que redescubriendo, se está descubriendo realmente por primera vez en su vida y entrega una historia con varios niveles narrativos y donde, bueno, es que esa historia realmente te fascina y te sorprende en muchos momentos. Y uno de ellos es realmente ver cómo está siendo narrada esta historia. No les quiero decir más, sí, claro. Pero es que... Es un gran símil del proceso creativo también. Sí. O sea, según yo recuerdo, ¿no? Enigma surge justamente de esta idea de Peter Milligan en la cual él está a punto de hacer cómics de mainstream muy, muy grandes, ¿no? Y al mismo tiempo está haciendo cómics muy independientes. Entonces, esta disyuntiva es la que justamente lo deja como en medio un poquito, ¿no? Y es cuando él se decide a trabajar en Enigma. Y bueno, pues hablemos del arte también. O sea, Fegredo es un artista fascinante, ¿no? Es como de lo mejor que dio los 90s en cuanto a dibujo. Y bueno, pues lo lleva a un nivel, digo, para hacer esta presentación, pues yo hice un poquito de investigación en Amazon y la gente luego está muy incómoda dicen, es que expresa demasiado, ¿no? Son como unas líneas muy, muy duras, ¿no? Y yo creo que Peter Milligan tiene como mucho esta suerte, podemos decir tal vez, de que sus editores saben con quién compaginar las historias que él está escribiendo. Fegredo había hecho otra cosa que también es muy, muy interesante, que es The Face, ¿no? Sí. Que es sobre un cirujano plástico. Y pues es un horror que ya tiene rato que no vemos en el cine, sí. ¿no? Es un horror visceral, body horror, ¿no? Que se le conoce. Uh-huh. Pero pues es totalmente, se adelanta un poquito con toda esta obsesión de los últimos años del cine de horror, del torture, ¿no? Del cine de tortura. Y pues también es bastante interesante y es justamente Fegredo. Y The Extremist, ¿no? Ajá, que también tiene, de Milligan también, que también tiene estos elementos sobre reinvención y la personalidad y demás. Y es muy curioso porque son cómics de alguna forma anteriores o tal vez demasiado contemporáneos. Y Enigma se me hace a mí como la conclusión de como ciclo, ¿no? Bueno, también hay que decirlo, Peter Milligan tiende como a crear personajes que se parecen mucho a él, ¿no? Ajá. Sin ser él un dibujante, muchas veces ves, por ejemplo, a Shade o ves al personaje de Enigma y tiene un parecido, tiene cierta semejanza. O bueno, un caso también extremo pues es Rogan Ghosh, ¿no? Que ya fue con Brendan McCarthy. Pues Rogan Ghosh también tiene ciertas características, ¿no? Entonces, pues es alguien que no teme a la introspección, ¿no? Sí, no. Pero lo mejor de esto es que esta introspección pues, la lleva justamente a la labor creativa. Y bueno, pues es como de esas lecturas que sorprendentemente se está editando ahorita en México, ¿no? Sí. Sí, a mí en lo personal me parece fascinante que ahorita uno pueda llegar al puesto de periódicos y comprar tu recopilación de Enigma, ¿no? Claro, sí. O sea, desafortunadamente o afortunadamente está llegando con más de 20 años de retraso, por primera vez a México, sí. Pero está llegando.
lo cual me parece que es realmente un regalo, porque aparte, pues ver ahorita esa obra, quien no la conozca, es realmente un gran regalo, ¿no? Ujú. Y como dato curioso quiero comentar que esta obra, lo que son las cosas, ¿no? Ahorita realmente creo que consideramos que Disney, si de por sí ya era ese monstruo, cada vez se quiere convertir en ese monstruo que se traga todo, que Un devora todo monopolio, y claro. termina convirtiéndolo en algo más, más denostable de lo que ya era. Pues bueno, en aquella época, cuando se editó Enigma, que es de 1993, se publicó Ujú. por Vértigo, ese cómic en realidad se había hecho para un subsello que iba a surgir de Disney. O sea, antes de Vértigo, Disney quería aventurarse a comenzar un nuevo sello Como- de historieta de autor. Ujú. Y algunas de las primeras series publicadas por Vértigo se hicieron originalmente para ese sello de Disney. Y entonces es realmente como que el mundo bizarro, ¿no? Pensar que Enigma estuvo a punto de ser publicado por Disney, o sea, a mí me Claro. parece algo así como que comí hongos Peyote. alucinógenos echados a perder Sí, y, claro. y pues ahí en ese mundo pudo haberse publicado Pues Enigma en estaba de Disney, ¿no? moda lo edgy, ¿no? Incluso llegó a tener el mismo Disney llegó a tener como sus animaciones muy experimentales Ajá, y demás. Pero pues es que en realidad no hay de ahí atrás otra intención más que siempre acaparar más y más, ujú, ¿no? Y bueno, pues digo, no es la intención de este video, pero pues cada vez tiene más poder, ¿no? O sí, sea, vas al cine y muchas películas, casi todas son de Disney, ¿no? O sea, ujú, digo, con otros sellos y otras cosas, pero ya se ha vuelto así, ¿no? Eso es lo que está pasando, pero se pueden recuperar de toda esa invasión a la imaginación, como, digo, tiene mucho que ver, ¿no? Porque mucha gente ahora ve alguna música clásica, escucha música clásica y no puede, por ejemplo, distanciarla de fantasía, ¿no? Para mí eso es como un síntoma de que la imaginación para esa persona, por lo menos vinculada a esa música, pues ya está destrozada, ¿no? Ya está destruida, ¿no? Y bueno, pues yo creo que las grandes obras de arte, muy particularmente la historieta, siempre es justamente lo contrario, ¿no? Justamente esta intención de vanagloriar la imaginación y ponerla por encima de todo. Y pues esa siempre es la invitación, ¿no? ujú. Uh -huh. Sí, pues ahí está la invitación, como dice Sergio, y está, pues, bueno, el recuerdo de que buscando, pues, podemos encontrar cosas bien interesantes, ¿no? Allí está la invitación a que adquieran Aníbal 5, lo pueden conseguir aquí en la librería Jorge Cuesta, lo pueden adquirir con nosotros directamente o incluso en otras librerías y Uh tiendas, -huh. ¿no? Que si van a nuestra página de Facebook, Revista Belcebú, ahí encontrarán todo lo necesario para saber cómo adquirir esta recopilación pues, extraordinaria. Y pues también vayan a los puestos de periódicos y adquieran Vértigo, que pues, creo que sin duda a nuestra generación nos dejó marcado y la consideramos como uno de los grandes momentos de la narración contemporánea, ¿no? Sí, Y claro. Uh -huh. pues, Pues recordarles, ¿no? Recordarles que estamos también en internet, en www.samsara Editorial. Ahí vamos a estar poniendo pues, algunas cosas referentes a la historieta, a lo que estamos sacando, pero sobre todo en lo que nos compete pues es la página de Facebook, que es tal cual Revista Belcebú, ¿no? Y siempre, digo, recordarles el correo, que es para cualquier dato o comentario que necesiten, pues es también es samsara.editorial@gmail.com. Y pues recordarles que el pánico siempre es muy sano, ¿no? sí, O sea, sobre todo es como la primera manifestación de una experiencia nueva, ¿no? Entonces, recordando eso, nos despedimos con el silbato de la muerte, ¿no? El silbato azteca de la muerte, sea cual sea su leyenda y sea cual sea su realidad. Y pues muchas gracias a ustedes. Muy buena tarde. gracias.